Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 17 de diciembre, feria propia de este día, tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este 17 de diciembre, leemos el libro del Génesis, capítulo 49, versículos 2 y 8 al 10. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Lo primero que tenemos que darnos cuenta para reflexionar sobre la lectura que acabamos de hacer es que estamos en el libro del Génesis. Estamos en los últimos días de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el hijo de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Es decir, estamos apenas iniciando esa descendencia que se le ha prometido a Abraham. Abraham ha tenido a este hijo Isaac cuando ya era mayor. Isaac ha tenido a estos a dos hijos, de los cuales uno de ellos ha tenido a su vez 12 hijos. Jacob ha recibido la bendición, la primogenitura de parte de Isaac, a pesar de no haber sido el mayor, de no haber sido el primogénito. Y ese Jacob ha tenido 12 hijos. A Jacob Dios le ha cambiado el nombre para llamarlo Israel. ¿De dónde viene entonces el nombre de Israel? De Jacob, de los hijos de Jacob. Y esos 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Pero recuerda lo que acabamos de decir, estamos al inicio del crecimiento de esta descendencia de Abraham. Y eso es importantísimo para entender que aquello que está diciendo Jacob a sus hijos parece no tener sentido. Tendrá sentido obviamente cuando uno ve el avance de la historia de ese pueblo de Israel, de esos descendientes de Abraham. Ahora están en sus primeros años en Egipto. Se han mudado, han dejado esa tierra que Dios les había prometido y que tampoco la poseían. Y han terminado en Egipto, donde estaba el hijo José, que había sido vendido como esclavo por los otros hermanos. Jacob entonces llama a sus hijos y les dice: acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. Si ves cómo Jacob es el mismo Israel. Y entonces habla de Judá, el mayor de los hermanos. A ti te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Es decir, está diciendo cómo efectivamente va a ser el primero. Va a ser el principal. ¿Delante de quién? Delante de sus ojos, otros hijos. Pero fíjate las palabras que vienen a continuación. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? Se muestra Judá como si fuera verdaderamente algo imponente. Bueno, resulta que no tiene ninguna imponencia en ese momento. No tiene ninguna grandeza en ese momento.
Las palabras que están saliendo de la boca de Jacob parecen desproporcionadas respecto a su hijo. Y continúa, no se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando. Como si tuvieran un poder, como si formaran una nación. En ese momento no forman una nación. En ese momento no tienen ni una tierra, no tienen posesiones. Y entonces esta desproporción de las palabras de de Jacob, ¿a dónde apuntan? Apuntan justamente a aquello que va a suceder en los años venideros. Es decir, que aquello que está pronunciando Jacob se enmarca dentro de la profecía. Obviamente que la profecía más importante es la que viene hacia el final, porque no se apartarán el bastón de mando de ti hasta que venga aquel a quien pertenece. Fíjate qué bonito decirlo de ese modo. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Judá, sí, tú vas a estar sobre tus hermanos, tú eres el león, nadie se va a atrever, tú vas a vencer a tus enemigos, vas a poner la mano sobre ellos, sobre su cabeza. Pero a ti no te pertenece verdaderamente el bastón de mando. Lo tendrás y tus descendientes lo van a tener, pero hasta que venga aquel a quien pertenece. Y que no solo va a mandar sobre sus hermanos, sino que le pertenece el bastón de mando sobre todos los pueblos, porque todos los pueblos le deben obediencia. Fíjate cómo esta profecía de Jacob dicha a sus hijos, ¿qué está revelando? La llegada del Mesías. Qué bonito es, estamos ya en la tercera semana de Adviento. Estamos en el segundo día de la novena de Navidad. Los días se acortan. Los días ya van quedando muy cortitos en este tiempo de Adviento, un tiempo en el cual yo tengo la obligación como buen cristiano de llenarme de la esperanza en la segunda venida del Señor. Y esa esperanza en la segunda venida del Señor se basa en su primera llegada, que vamos a celebrar en la Natividad de nuestro Señor y que vamos a recordar con tanta alegría. Pero estas palabras de Jacob van mucho más allá de esa primera venida, porque dice que todos los pueblos le deben obediencia, es decir, que va mucho más allá de la misión que se realiza en la primera llegada del Señor, sino que hace referencia a esa segunda venida. Qué precioso es esto y qué bonito es esto. Pero además, estas palabras dichas por Jacob a sus hijos, refiriéndose a Judá, se van a revestir de una importancia mucho más grande en el momento en que leemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos vamos en el Evangelio de hoy a Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. ¿Y qué vamos a leer en el Evangelio de Mateo? La genealogía de Jesús. Y así comienza diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud,
Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. ¿Por qué decía que era importantísimo ver justamente la lectura, la primera lectura del libro del Génesis a la luz de la genealogía que acabamos de leer en el Evangelio de San Mateo? ¿Por qué? Fíjate cómo inicia esta genealogía. Inicia diciendo genealogía. Son las primeras palabras del Evangelio. Estamos en San Mateo 1:1. Así inicia el Evangelio de San Mateo. ¿Genealogía de quién? De Jesucristo. Y es importante que Mateo utilice esta expresión para referirse a quién va a hablar. ¿De quién va a hablar? ¿Voy a hablar de Jesús? No, voy a hablar de Jesús el Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque decir Jesús Cristo, Jesucristo, no es decir un nombre, es hacer un acto de fe. Es decir, Jesús es el Cristo, es el ungido, el Mesías, el Salvador, el esperado, el anunciado, aquel del cual hablaban las profecías. Y entonces, claro, al decirle Jesucristo no está diciendo simplemente voy a hacer la genealogía de Jesús proveniente de Nazaret. No, estoy hablando de Jesús, que es el Cristo, y que es además hijo de David e hijo de Abraham. Fíjate cómo entonces, con esta simpleza, lo que se ha hecho es una expresión de fe profundísima, una declaración de fe profundísima. Jesús es el Cristo, aquel descendiente de David que estaba prometido y que ha nacido dentro de la promesa realizada por Dios a Abraham. ¿Cuál era la promesa realizada a Abraham? Que tendría una descendencia enorme, que tendría la tierra prometida, pero sobre todo que de su descendencia provendría la salvación para todas las naciones. Y entonces comienza a hacer esa genealogía. Empieza, lógicamente, por Abraham. Abraham, que como acabamos de recordar en la primera lectura, tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo como hijo a Esaú y a Jacob. Esaú, que era el primogénito, pero que vendió su derecho de ser el primogénito. Y por tanto, Jacob queda como el primogénito. Isaac engendró a Jacob, que recibió el cambio de nombre. Y el Señor le puso Israel. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque efectivamente aquellas palabras que hemos escuchado a Jacob decir a todos sus hijos, dirigiéndose a lo que iba a suceder con Judá y sus descendientes. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta genealogía? ¿Cómo se está cumpliendo? ¿Por qué? Porque Jesucristo, Jesús, ese que nació de María, viene de la línea de Judá. De los 12 hijos de Jacob, ¿cuál es la línea que nos va a entregar a nuestro Señor Jesucristo? La línea de Judá. Sus hermanos forman las otras tribus de Israel, pero de Judá va a venir aquel al cual le pertenece, no aquel mil disculpas, no aquel que va a recibir el cetro del poder, del mando, sino aquel al que le pertenece. Y continúa. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Aram, hasta que llegamos a Jesé, que es el padre del rey David. Y aquí termina la primera parte de esa genealogía.
En la segunda parte, vemos cómo inicia de manera terrible. ¿Por qué? Porque nos dice que David, ese famoso rey David, engendró de la mujer de Urías. De la mujer de Urías. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa mujer que David tomó sin pertenecerle, sin ser su esposo, y que después hizo morir a Urías. Lo hizo poner en primera fila en la guerra para que lo mataran. De él, de esta unión, sale Salomón. Y continúa esto hasta Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Se cierra la segunda parte. Después del destierro, continúa explicando esa genealogía hasta que llegamos a la parte más preciosa, donde conocemos que el padre de José, José el carpintero, el esposo de María, se llama Jacob. Jacob, que es el mismo nombre del padre de Judá, que es el hijo de Isaac, que es el hijo de Abraham. Ese mismo nombre tiene el papá de José. Y a José, ¿cómo nos lo describe? Como el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Y fíjate cómo ha terminado entonces en esta parte de decir, yo empecé ahí, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Ha expresado toda la fe y ha mostrado efectivamente cómo es descendiente de Abraham y cómo es descendiente de David. Qué precioso es ver en la genealogía el modo en que se nos presenta a José. ¿Quién es José? El esposo de María, del cual nació Jesús. Y ahora sí, lo separa y dice llamado Cristo. Es decir, Jesús, aquel que pertenece a esta línea, aquel que es descendiente, heredero de toda esta promesa, pero que además es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es el esperado. Y de ahí se nos ofrece una reflexión que parece inútil, de tal modo que las generaciones, el total de las generaciones desde Abraham hasta David, que es el primer corte, es de 14. De David hasta la deportación en Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Y ahora entonces aprovechamos para profundizar en lo que hemos hecho en esta lectura. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos está mostrando es cómo se han cumplido las promesas hechas por el Señor, que estaban profetizadas. Segunda cosa que se ha hecho, mostrarnos cómo el verbo de Dios ha entrado en la historia de la humanidad. No ha aparecido de la nada, no, ha entrado verdaderamente a formar parte de la historia de la humanidad. Ninguno de nosotros hemos venido al mundo sin pertenecer a la historia, somos parte de la historia. Bueno, el verbo de Dios no ha venido al mundo simplemente apareciendo, sino haciéndose hombre. Y ese hacerse hombre significa participar, ser parte de la historia. Tercera cosa que nos está diciendo, en esa historia hay todo tipo de hombres. Y por eso al nombrar toda esta genealogía, vamos a ver personas buenas y personas malas. Personas que actuaron bien y personas que actuaron mal. ¿Cómo? Pero esta es la historia. No, pero tenía que ser una línea perfecta para llegar a Jesucristo. Hermano mío, ninguno tiene una línea genealógica perfecta. Hay que tener muchísimo cuidado con ciertas líneas y ciertas tendencias que nos quieren vender y nos quieren meter en la cabeza, porque no, lo importante es la sanación que hay que ser de toda mi genealogía. Hermano, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se realiza independiente de los buenos y de los malos.
En la genealogía de Jesucristo hay de todo. Eso no significa que la palabra de Dios no se cumpla. Eso no significa que Dios no obre. Eso no significa que Dios sea incapaz de entrar entonces y transformarlo todo, como lo ha transformado con la llegada del Verbo. Qué profundo y qué bonito es mostrarnos además, y esta es la cuarta cosa que nos dice, que todo en las manos de Dios es perfecto. Al decirnos 14 generaciones, desde un punto hacia el otro, y 14, ¿qué nos está diciendo? Que a pesar de que cada hombre decide libremente, Dios va guiando esa historia, nunca quitándonos la libertad, pero Él obrando sobre nosotros, porque es Dios. Y los caminos de Dios siempre son perfectos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.